Buenas tardes. Quisiera saber si me escucha. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, se le logra escuchar correctamente. Correcto. Muy bien. Pues, miren, esta tarde nosotros íbamos a empezar con el módulo de psicología forense según la guía del IMR 2021 en el marco de la ley 3064, pero de acuerdo a varios de sus compañeros han pedido de que se prorrogue para el inicio para la próxima semana. Pero considerando que ustedes están en esta tarde acá con nosotros, no voy a hablar, no vamos a empezar por esta clase de la intervención del psicólogo de la ley 364, sino vamos a tratar esta mañana como una introducción, empezar inicialmente a pedido de los organizadores la próxima semana. Vamos a tratar el tema ya que está también muy vinculado con la violencia en nuestro país. Como vamos a ver, es un problema muy actual y que implica también que nosotros tener acerca de cómo se da este fenómeno, en qué departamento se da este fenómeno, que forma parte de la violencia en nuestro país. Entonces vamos a empezar esta tarde no con la del módulo de evaluación psicológica de forense, sino vamos a empezar con una parte introductoria y vamos a ver cuáles son las. ¿Ya? Me quiero presentar de todas maneras con los que no me conozcan. Mi nombre es Miguel Ángel. Yo soy psicólogo forense y trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Lima Norte. Trabajo con un equipo multidisciplinario conformado por una médico legista, un perito criminalístico y trabajadoras sociales. Nuestro trabajo es, además de brindar iniciales en el ámbito de familia, penal y de víctimas y asistencia familiar, y brindar consejo a los defensores públicos para que ellos puedan, en caso, y establecer una mejor estrategia de defensa desde sus propias competencias. El trabajo que yo realizo, en la parte de la foto de abajo está el lugar donde trabajo, Izaguirre 1447 Los Olivos. Trabajo más o menos con 140 abogados de las diferentes áreas de penal, donde es la mayoría que se ven todo tipo de problemas legales, ¿no? Narcotráfico, grupos de delincuencia organizada, secuestros, sexual, todos los delitos que puedan estar relacionados con el área legal. Y en el área de víctimas también trabajamos con que se ven temas de accidentes de tránsito, negligencia médica y violencia familiar. Violencia familiar, trabajamos con defensores públicos que ven temas de tenencia, patria potestad de alimentos y algunos otros juicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con personas que necesitan o personas discapacitadas. Ese es más o menos el área de trabajo que nosotros tenemos. Trabajamos dentro de esas áreas y realizamos evaluaciones para la estrategia de defensa. En la parte de abajo hay una fotografía donde estoy con Olga Bardales y un colega sociólogo, Julio César, cuando ganamos en el año 2015 un premio nacional de buenas, con un trabajo que sistematizamos relacionado con el acceso a la justicia en la mujer campesina, ¿no? La justicia ordinaria y comunal, que ganó un premio nacional por parte del Ministerio de la Mujer. La parte es un test que yo he elaborado que se llama Cuestionario de Factores de Vulnerabilidad y Protección con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Esa es la experiencia, más o menos 10 años trabajando en el Ministerio de Justicia, más o menos 4 años donde he trabajado también en el Centro de Emergencia Mujer, conozco la experiencia de los Centros de Emergencia Mujer y también he trabajado en el MINSA, ¿cierto? Entonces, esa es la experiencia más o menos que les traigo a ustedes. Entonces, como les señala Ana, empezamos con este módulo, pero esta tarde vamos a trabajar con el tema de trata de personas. Así que voy a compartir este módulo. El tema de la trata de personas no estaba incluido en el módulo, ¿no? Es un tema sumamente importante que vamos a ver que está muy relacionado con lo que significa a la mujer en nuestro país y la gravedad de esa problemática en nuestro país. Por favor, un momentito, mientras quisiera que me digan, por favor, si se visualizan las diapositivas. Sí, Diapositivas, por favor. doctor. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, esta tarde vamos a empezar como al módulo de violencia contra la mujer en el ámbito de la ley 3364, hablando de que aqueja a miles de mujeres en nuestro país.
Vamos a hablar acerca de las consecuencias psicológicas de la trata de personas, lo que tiene que tener con nuestro trabajo. En Líbano, el año pasado, cerca de, bueno, no muchos, pero hemos visto cerca de 7 casos de víctimas de trata de personas y ahora vamos a ver de qué se trata este problema y cómo desde la psicología entendemos. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta sesión de aprendizaje? Fortalecer las competencias en este taller inicial de abordaje desde el punto de vista de violencia contra la mujer, para fortalecer las competencias para que ustedes puedan identificar, prevenir este grave delito que vulnera los derechos humanos desde la empatía. Es decir, tenemos que ser empáticos, entender cómo se da este problema de trata de personas y entender que es un grave problema que aqueja no solamente a nuestro país, sino diríamos a nivel mundial. Y vamos a ver de manera introductoria en este tema de evaluación psicológica forense, cuáles son los aspectos de personas, o sea, cómo se entiende la trata de personas y cómo desde la psicología forense podemos ver este problema y cómo vemos nosotros también a intervenir. La trata de personas, el Perú, cómo se da la trata de personas en nuestro país, el proceso de identificación de las víctimas de trata, cómo se identifica de manera inicial a las víctimas de trata, entender como un factor de riesgo grave para la trata de personas a nivel de nuestro país y también de Latinoamérica, consecuencias psicológicas en las víctimas de trata de personas. Es decir, conocer esas consecuencias psicológicas y llevar a hacer un abordaje correcto de lo que es la trata de personas, tanto desde inicial para una correcta evaluación, como también para una intervención psicoterapéutica de trata en función a los problemas principales que se presentan asociados a este tan grave como es la trata de personas. Entonces, miren, la trata de personas, igual que la violencia, que es una forma de violencia hacia la mujer, esta se ha constituido en una forma de esclavitud moderna. Es decir, no necesitamos remontarnos al siglo pasado o a inicios del siglo XVIII, entender donde había unas formas de esclavitud en donde gente era traída, ¿no es cierto?, desde el África, China, para trabajar en diferentes zonas del mundo. En nuestro país, por ejemplo, llegaron como gente traída desde África, ¿no es cierto? La gente de color. Entonces, una forma de esclavitud organizada para generar trabajo y para que los campos algodoneros en los Estados Unidos y otras partes del mundo puedan subsistir ante la falta de mano de obra. También, ¿no es cierto?, se da forma, también es la trata de personas para que vengan a trabajar a diferentes tipos de países. En nuestro país, como hace poco, se desarticuló una banda en donde habían traído a y jóvenes desde el Asia para que trabajen en un call center, se dedicaban, ¿no es cierto?, a estafar a gentes de países asiáticos, ¿no? Entonces, la trata de personas es una forma de esclavitud moderna en diferentes ámbitos. Ya ¿no es cierto? Vamos a ver los esclavos con cadenas, pero esta es igualmente, ¿no es cierto? Utiliza las armas de fuego, utiliza la coacción, la violencia, para cautiverio, por lo menos a las víctimas de violencia, de trata de personas en el ámbito sexual. Y también, entonces, la trata de personas, como vemos ahora, es una nueva forma de esclavizar, sino también adolescentes, niños y varones, ¿no? Dependiendo si se trata la trata. Entonces, vamos a ver de que tiene diferentes connotaciones la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas con fines de explotación sexual? Que es el tema que nos compete esta tarde al módulo de violencia contra la mujer. Es la captación, el transporte, el acogida o la receptación de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de para el tener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Como mínimo, la derivada de la prostitución y otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios de esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos. Entonces, miren, para la violencia sexual o para la explotación sexual, para el trabajo forzado, servidumbre también y la extracción de órganos,
es de que se va, ¿no es cierto?, a negociar con seres humanos. Entonces, el protocolo de Palermo, el año 2003 y 2004, señala concepto, ¿no es cierto?, el que estamos señalando en esta tarde. Y tenemos que entender que esta categoría de trata de personas implica tres conceptos básicos. La captación, en este caso a la víctima, que puede ser niño, niña, adolescente, mujer, inclusive mujer adulta, varón adulto. La manera como se ha transportado esta víctima del lugar de donde fue captada, él, sus particularidades también, la acogida por otro grupo de personas, la recepción y para esto recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, al quitarle los documentos, al generar contratos que ellos no van a poder cumplir, de tal manera de que queden a grupos que van a ser los tratantes. Entonces, esa sería la primera definición. Hay una institución que se dedica a trabajar y conceptualizar ese tema de la trata de personas, que es el CHS. Y miren, el CHS alternativo señala que la trata de personas es un delito, ¿no es cierto? Estamos quitándole la libertad a un ser humano, estamos quitándole en el caso de la libertad al trabajo, la libertad de elegir, una serie de libertades consagradas no solamente en la Carta Magna, sino también en el derecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la trata de personas es un delito en el que transporta, traslada, recibe y se retiene a una persona para explotarla, ya sea sexualmente, laboral, modalidades, cualquier persona puede ser víctima de este crimen. Entonces, ¿qué se ¿es cierto? Los tratantes de personas pueden realizar todas o algunas de estas acciones. ¿Cómo captan a persona? A través de avisos en Internet, ¿no? Se busca señorita para modelo. Son pagos generalmente exorbitantes que ninguna empresa lo va a pagar. Se les de dinero que en realidad no va acorde al mercado laboral. Y de esta manera, o son captadas para trabajar en bares, para trabajar en empresas donde les van a de modelos, para que se inicien en alguna actividad nueva, activa. Entonces son captadas de alguna manera. Y por lo general hay determinado tipo de departamento en donde estas personas son captadas y van a seguir determinado tipo de rutas, como lo vamos a ver en este momento, la cadena de la trata, ¿no? O la cadena esta que va a llegar desde la captación misma. Entonces, esas personas son captadas con una serie de engaños, son transportadas, ¿no es cierto?, por determinado tipo de personas que van a ver de que estas personas puedan llegar hasta el lugar donde está ya explotada sexualmente, o explotada laboralmente, o explotada de alguna manera. Entonces, el lugar donde va a trabajar, hay otras personas que lo van a recibir a esta persona. Entonces, miren, por ejemplo, los casos que yo he visto, por ejemplo, un caso, una persona es captada en una zona de la selva, es trasladada, ¿no es cierto?, primero a Nuevo Cajamarca, de Nuevo Cajamarca es trasladada hasta Huacho. En Huacho es donde la persona va a ser explotada sexualmente. Esta persona había tenido ya cerca de 3 años desaparecida, ¿no? Desde que fue captada en su comunidad hasta que una persona reconocida, ¿no es cierto?, en Guaymas, que habían visto una ficha de esta persona desaparecida y se da la denuncia Entonces han pasado cerca de 3 años. En esos 3 años esta persona fue captada en su comunidad, fue a través fluvial, de lanchas, a través de, ¿no es cierto?, hasta llegar a la ciudad de Huacho. Y es ahí donde labora. ¿Cómo lo hacen? Los que pueden usar uno o varios medios, como la violencia, el engaño, la privación de generación. Entonces, miren, la violencia, empiezan a maltratarlas, no les permiten todo tipo de comunicación, ya no tienen celular, si ellas no quieren trabajar, las amenazan, les engañan que les van a pagar, que les abren una cuenta en donde no les depositan, les quitan los papeles, cualquier manera, cualquier documento que pueda identificarse a ellos, ¿no? Las privan de aspectos, sobre todo de su libertad, de la capacidad de poder salir a la comunidad, de personas, no pueden relacionarse con nadie, ¿no? Entonces, y empiezan a generar dinero, grandes ganancias, en este caso para los grupos de trata, lo que hace muy deseadas y que no les permitan de que estas personas se puedan ir. ¿Para qué lo
lo hacen, ¿no es cierto?, para la explotación sexual, la explotación laboral o también para el tráfico de órganos. Pero por lo general, por lo menos en los casos que se han visto en el Ministerio de Justicia, han sido algunos casos en donde la persona, en este caso, les extrajeron los riñones y después de 2 o 3 días aparecen en un hospital sin saber qué les ha sucedido y cuando se dan cuenta tienen una cicatriz por el cual le extraído, por ejemplo, un riñón. Pues esos casos también se han visto, ¿no? Se han visto en nuestro medio. ¿Cuál es la modalidad de la trata? La modalidad de la trata no solamente es nacional, sino que también la trata es nacional o externa. Y hay una trata mixta que es ya nacional e internacional. Nacional, lo vemos de manera muy frecuente que se está dando, ¿no es cierto?, con personas que vienen siendo captadas en países como Ecuador, Colombia, Venezuela. Generalmente en este momento hay una gran cantidad de venezolanas que han sido traídas bajo esta para ser explotadas sexualmente en nuestro país. Entonces, ese es el tema y es la modalidad se da la trata de personas. Entonces, miren, en el Perú, según la Policía Nacional, a los siguientes fines que están relacionados con la trata de personas. Es decir, se traen a niñas o adolescentes pequeñas para realizar, ¿no? Se paga a la persona, en este caso, para realizar este matrimonio. El matrimonio servil también se casa con la búsqueda de que la persona esta pueda servir sin ningún tipo sin ningún tipo de relación afectiva ni nada por el estilo. De la glebe, es decir, la servidumbre también por tierras, la servidumbre por deudas, niñas y adolescentes, que también lo vemos que generalmente se están desarticulando algunos grupos a padres o parejas que no tienen hijos para poderse llevarlos al extranjero, sobre todo esto de Cusco, ¿no es cierto?, Madres de Dios, en donde se desarticulan este tipo de grupos de trata sexual y prostitución, que es lo más común que sí vemos con mucha frecuencia acá en nuestro país y que es las noticias. La explotación laboral también con bastante frecuencia, que lo estamos viendo en nuestro país. La mendicidad, niños que son también traídos, que son también explotados en las donde se les obliga a pedir dinero, que también es una forma de trata y de trabajo forzoso. La extracción y tráfico automáticos con sus componentes humanos, que son las diferentes modalidades que la Policía Nacional y que están descritas en este plan contra la trata de personas de la Policía Nacional al año 2021. Entonces, miren, son diferentes tipos que se puede dar la trata. Pues no solamente entendamos sexual, sino que también se da por explotación laboral, por ejemplo. Hace bastantes atrás, ¿no? Había la costumbre, por ejemplo, de que las personas que vivían en la sierra enviaban, por ejemplo, las campesinas, enviaban a sus hijos a la capital del Perú, por ejemplo, enviaban una hija de Cajamarca a Lima, en donde eran empleadas en un hogar, en donde no un sol, y más o menos se las explotaba laboralmente, porque esta persona no tenía derecho a salir, solamente se dedicaba a las labores de la casa y, por cierto, vivían en una explotación laboral. Por ejemplo, este tipo ha ido cambiando, porque el mejoramiento de los medios de comunicación, también las posibilidades de mayor han permitido, por ejemplo, que estas campesinas, por ejemplo, sobre todo las de diferentes zonas, ya no sigan, ¿no es cierto?, este tipo de trato, ya no se de manera frecuente lo que estamos narrando en este momento, sino que ahora ya piensan en trabajar y ya no se da ese enganche tan fácil como era antes, ¿no? De buscar de buscar a la amiguita de la sierra para que venga a Lima al cuidado de los hijos familiares de repente de alguna persona conocida que podía traer a estas personas de la sierra. Entonces, que era bastante frecuente, pero ahora estos casos de determinarse, por ejemplo, que la chica que de una provincia alejada no estudia, no tiene comunicación con familiares, no podría estar, ¿no es cierto? O podría tipificarse como una situación de explotación laboral o de trabajo, ¿no es cierto? Para la familia que pueda tener a estas personas. Según los tipos de captación más de esta trata de personas. Miren, existen faltas ofertas de empleo, se dan a través de agencias de empleo, avisos públicos, mercados, kioscos o periódicos, en donde se establece, ¿no es cierto?, determinado tipo de trabajos
que no son acordes a lo que se paga en el mercado, ¿cierto? Se necesita anfitriona, se necesita señor trabajar en un bar, un pago de 2.000 soles semanales, o ahorita para modelaje, un pago de 2.000 o 3.000 soles semanales, o inclusive dólares, que no van acorde al mercado laboral de nuestro país, en donde el sueldo mínimo nos gusta el 2.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, se les ofrece dinero que hacen que estas personas caigan en estas falsas ofertas. La seducción incluye personas dedicadas a enamorar de manera engañosa a la víctima y ofrecer una mejor vida en otro. De tal manera que personas, ¿no es cierto?, que se dedican a vincular a estas niñas con una red a través del Internet a diferentes adolescentes. Una vez que han captado su atención, les piden, ¿no es cierto?, irse a vivir a otro lugar o que se vayan a vivir. Y es ahí, en ese contexto, las vinculan con una red de trata y las empiezan a explotar sexualmente. En estos casos, por ejemplo, hemos visto varios casos, ¿no?, de una adolescente hace poco que apareció en la ciudad de Pisco o Ica, ha sido captada por una persona mayor de edad. ¿Cómo se utiliza o cómo lo hacen? Utilizan Riot, juegos de internet que son bastante conocidos por los adolescentes, en donde estas personas se hacen identidad, muchas veces se hacen pasar por personas de menos edad, y empiezan a empatizar con las. Y como son personas vulnerables, son personas o adolescentes vulnerables, fácilmente son inducidas, ¿no es cierto? Interactuar emocionalmente, empiezan a enamorarse fácilmente y de temas y resultan insertándolas en esta red de tratas y obligándolas muchas veces a casa. Entonces, esta es una modalidad bastante frecuente, ¿no? Donde hay una gran personas adultas eh, vinculándose emocionalmente con este fin de que estas personas formen parte de una red de trata. El otro tema es el grooming también, ¿no? El grooming, pero no una situación de trata de personas, sino el grooming también es un adulto que seduce a través de la internet o a través de las redes a una adolescente con el fin, ¿no es cierto?, de tener algún tipo de beneficio sexual, ya sea tener un coito o tener una relación de enamoramiento, que por lo general terminan también en violencia sexual, porque muchas veces empieza con enamoramiento y después estas gentes empiezan también a tener relaciones anales o vaginales con estas personas, completando todo lo que en este caso vendría a ser, además del grooming, lo que es la violencia sexual. Pero en este caso solamente se va a seducir con el fin de captar a esta adolescente, vincularla con una, incluirla en ese sistema. ¿Para qué? Para que esta niña o adolescente empiece a vincularse con y brindar, en este caso, servicios sexuales, en donde esta persona él forma parte de esa red. Entonces, a través del Internet, a través de las plataformas virtuales, contactan a sus posibles víctimas para ganar su confianza y engañarlas. El otro, que les decía, el padrinazgo, ¿no? Ese tema de que soy padrino de un adolescente en Cajamarca, Cusco o en cualquier lugar y mando a esta niña a la casa de mis hijos, a la casa de mi hermana, donde ella va a trabajar en ese lugar. Explotación laboral, ¿no? Porque a trabajar no se va a brindar acceso a una mejor calidad, la va a mantener en una situación casi de explotación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta persona no sale, no recibe un sueldo y solamente se dedica a trabajar. Entonces, este padrinazgo, en donde es entregado a algún conocido pariente que ofrece educación y mejor calidad a cambio de una y a cambio de que este menor apoye en las labores domésticas, esto ya ha ido felizmente como una costumbre en nuestro país, ¿no? Muchas de las personas que nosotros evaluamos, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, han venido a Lima, ¿no es cierto?, sobre todo bajo padrinazgo. Entonces, prácticamente cuando eran adolescentes, estas niñas vinieron por esta modalidad. Se envió con la tía, con la vecina a Lima para tener una mejor calidad de vida. A Lima empezaron a sufrir, ¿no es cierto?, esta explotación. En ese tiempo no se conocía, no era un, pero ahora vemos que se constituye un delito. ¿Por qué? Porque se vulneran derechos en estas personas. No se les paga, se les hace trabajar sobre tiempos, no tienen la libertad de
pueden salir, no tienen ni siquiera un día feriado, y por lo tanto se constituye en un tema de explotación. Entonces, miren, es más comunes en nuestro país y que nosotros como psicólogos forenses tenemos que estar atentos a poder detectar cuando nosotros tenemos una entrevista con algún tipo de víctima. Porque la víctima de trata de personas va a ocultar, no va a señalar de que es víctima de trata. Inclusive estas víctimas, muchas veces la mayor cantidad de este tipo de víctimas no va a presentar psicológica, cognitiva y conductual. ¿Por qué? Porque se da un proceso de adaptación para dos, una adaptación a este tipo de violencia, en donde ellas han normalizado esta situación. Entonces, sintomatología. ¿Y qué es lo que nosotros como psicólogos entonces tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la vulnerabilidad y cuáles son esos factores de riesgo que está implicada esta dosis, por el cual haya una alta probabilidad de que pueda continuar en el círculo de trata. Entonces, miren, la trata es una evaluación completamente especializada. La guía del año 2021 tiene una sección específica para víctimas de trata. Inclusive el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional tienen para que se pueda hacer una entrevista a una víctima de trata. ¿Por qué? Tenemos que hacer con una víctima de trata desde el ámbito forense no es la entrevista clásica, ¿no es cierto?, basada en psicología forense semiestructurada, donde le damos una mayor libertad para que la persona pueda cuál es el motivo de evaluación. En este caso, recuerden que nosotros, en este caso, nosotros tenemos que estar, que la víctima, a través de su declaración inicial, señale, ¿no es cierto?, cómo se dio el transporte, cómo se dio el traslado, si vio, ¿no es cierto? Entonces, la persona tendría que explicar estos diferentes aspectos para que pueda, como como un delito de trata de personas. Aunque ahora la ley ya no señala de que la trata estas cuatro condiciones, ¿no? Que se pueda explicar claramente la captación, el transporte, y la explotación, ya no es necesario, ¿no? Cualquiera de esas, pero es importante. El fiscal puede establecer de manera correcta su prognosis de pena y establecer correctamente el delito. Damos eh, una clara exploración y que la persona pueda narrar. Y esos aspectos están contenidos en una guía del Instituto de Medicina Legal de trata. Entonces, sobre qué aspectos nosotros debemos explorar para poder tener motivo de evaluación con el relato para que este relato pueda servir, ¿no es cierto?, para que claramente que se trata de un caso de trata. ¿Por qué? Porque si no hacemos esa evaluación correcta, estos conceptos, realmente vamos a hacer una evaluación centrada en donde va a aparecer más bien una víctima de violencia sexual. Y no, si no hacemos una correcta evaluación y describimos estos aspectos, va a parecer que estamos haciendo una evaluación de una víctima sexual sin afectación, ¿no es cierto? Entonces, no para la fiscalía. Entonces, nosotros tenemos que conocer qué tenemos que preguntarle y contenidos para que esta informe sirva para poder establecer, ¿no es cierto?, que se trata de un delito igual, ¿no es cierto?, que los conceptos que tenemos que manejar cuando se trata de que hagamos una evaluación, trata de un feminicidio, ¿no?, o una tentativa de feminicidio. Tenemos que también nosotros en averiguar determinados aspectos que permitan entender que esa violencia con este tipo penal de la tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, va a ser diferente a violencia psicológica. Entonces, miren, estos son los tipos de captación más comunes que nosotros tenemos que tener en cifras. ¿Cómo está la trata de personas en nuestro país? Miren, existen 29.000 casos de trata de personas que han sido registradas entre el 2018 y 2023 por 400 mujeres que han sido víctimas de este delito. Es una cantidad muy grande, ¿no es cierto?, considerando el significado de este delito. Porque este delito no solamente está inmerso la víctima, bueno, es la víctima primaria, podríamos decirle, pero en este caso, ¿no es cierto?, los quedan altamente victimizados, porque estos familiares no saben durante años, muchas veces si su familiar está vivo o muerto. O sea, no saben dónde se encuentra, han perdido total rastro, un gran dolor en las familias en estos casos de víctimas de trata de personas.
Entonces, es un grave y con bastantes repercusiones, no solamente individuales, sino también familiares. 6.107 denuncias de trata de personas fueron registradas durante el 2022 por el Ministerio Público. 1.612 víctimas de trata de personas han sido registradas entre los años 2017 y 2023 por la policía. 85% de las víctimas de trata de personas son niñas, adolescentes y mujeres, según las cifras. Entonces estamos viendo que la gran cantidad de personas en nuestro país, víctimas de trata de personas, sexual, ¿no? Sobre la explotación laboral o sobre también el tema de el robar los órganos. Entonces la mayor cantidad de víctimas se centran en la mujer y sobre el. Otra característica que nos señala el CHS alternativo: Perú es un país de origen de trata. ¿Por qué? Porque de diferentes provincias que vamos a ver en un momento se originan, ¿no es cierto? Se empiezan a captar adolescentes para que éstas puedan ser determinadas regiones de nuestro país. Entonces el país es de origen y también es destino, también es destino de la trata internacional de Venezuela, de Ecuador principalmente, en donde son traídas mujeres de esos destinos con fines de explotación sexual. Tenemos nosotros estas bandas organizadas de los gallegos, de diferentes bandas de, de que trabajan acá en la zona de Lima Norte, también en la zona de Rizo, en Lima, generan o son los jefes de estas bandas o otros grupos que están vinculados trata internacional de personas. Entonces nuestro país es también, además de origen, destino también. Nuestro país se llevan mujeres también a otros países con fines de explotación sexual. Las víctimas de trata de personas son en su mayoría mujeres menores de edad. Las regiones que suelen mostrar la mayor cantidad son Lima, pero Lima diríamos de que es por la cantidad de millones de habitantes que tenemos, ¿no? En Lima tenemos, en comparación con Lambayeque, que es mucho más pequeño, Cusco, Puno, Loreto y La Libertad, zonas en donde mayor se da la trata de personas. Entonces, miren, si nosotros analizamos Lima punto de vista comercial, ¿no? Una mayor, diríamos, la trata de explotación sexual, porque hay mayor cantidad de clientes, diríamos, para este tipo de delito. Lambayeque está con zonas donde hay determinado tipo de problemas sociales, el lavado de dinero o la minería informal, ¿no es cierto? Lambayeque, Cusco, Puno, Loreto y La Libertad, en estas zonas donde hay de mineral como el oro, por ejemplo, de manera ilegal, estos grupos o esta asociada con llevar a estas zonas a mujeres jóvenes para que puedan brindar las que trabajan en la minería informal. Entonces, eso estaría ligado en la zona del Cusco, que también está ligada con la trata de personas y la explotación sexual, el hecho de que llegan muchos turistas, ¿cierto? Pues el turismo también está relacionado con la trata de personas, haciendo, ¿no es cierto?, eh, haciendo favorable que se des en estos departamentos que estamos viendo. Entonces tenemos que considerar de que la línea de Huamachuco, la zona de esta donde se están dando estas explosiones, estas cosas informales, son los lugares en donde se da con mayor frecuencia la trata de personas. Huamachuco, Santiago de Chuco, Chori, esos lugares es donde hay de trata de personas y están ejerciendo la explotación sexual. Generalmente la finalidad más frecuente de este delito: en el año 2022 se registraron 331 denuncias que señalaron esta finalidad, el 52.5% respecto del total de denuncias, según la Policía Nacional. Otro tema: en nuestro país no existe una central de datos unificada, lo que no hace visible todavía este grave problema social. Estamos viendo cifras de diferentes coinciden. ¿Por qué? Porque no hay una unificación todavía de cifras para poder con el grave problema que aqueja a miles de mujeres en nuestro país, como hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces diríamos de que hay una caja negra, ¿no? En donde todavía la gran información, cuántas mujeres realmente son víctimas de trata en nuestro país, cuántas han sido recuperadas, también es una conocemos, por lo menos a nivel de la investigación, ¿no? Lo señala el CHS alternativo, que es una de las que trabaja en nuestro país este tema de la trata.
Entonces, miren, ¿cuáles son las rutas de la que ha investigado el CH alternativo? Es decir, cómo van llegando las mujeres y en dónde se captan para explotarse sexualmente. Entonces, cuando una entrevista, por ejemplo, nos señala, ¿no? De que ha venido, por ejemplo, de las zonas de Santa Rosa, Leticia, que ha venido por el río Amazonas, de que hasta una semana donde que se quedó por Nauta, o que estuvo por Yurimagua, Moyobamba, cuando le preguntamos en qué trabajaba y nos dice que se dedica en alguna cantina, en algún bar, ¿no es cierto?, vendiendo, o como eso ya nos debe dar que esta persona probablemente es una víctima de trata. Entonces, esta es una manera de explicar claramente a una víctima de trata. Un caso, por ejemplo, ¿no? Una madre pierde dos hijas que se pelean por cuestiones laborales y se desaparece. Después de un, ¿cierto? Las niñas son encontradas en Trujillo, en Trujillo. De de estas niñas, desde Santa Rosa, señalaban que habían llegado a Yurimaguas, Boyobamba, ¿no es cierto? Nuevo Cajamarca, Cajamarca y después La Libertad. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ruta por la cual son? Entonces tenemos que conocer nosotros estas rutas que nos van a dar un indicador de que nos señala, ¿no es cierto? Estos recorridos, cómo ha venido y durante el tiempo ha ido haciendo determinado y señalarnos inclusive cuál modalidad de trabajo, porque en realidad señala, ¿no? Un año, ¿cómo te Niquitos me llamaba cuando llegaste en harto como a lo largo de todo su recorrido. ¿Por qué? Es precisamente está vinculada con esta actividad del donde no hombre. Ruta se inicia, ¿no es cierto?, en estas comunidades tan lejanas de zona Tabadinga, Leticia, Santa Rosa, van saliendo por el río Amazonas, llegan a Iquitos, o pueden estar acá brindando servicios sexuales, ¿no es cierto?, sobre todo a los que llegan cuando son muy niñas, 14, 13 años, y después ya son llevadas nuevamente a través de la vía Fontanauta, y de ahí van pasando hasta Moyobamba, Tarapoto, Nuevo Cajamarca, vienen también a otras zonas y van ascendiendo, ¿no? Dependiendo y van cambiando de rutas, como manejen estos grupos de trata de personas en los lugares donde ellos brindan o tienen, es que brindan la explotación sexual. Entonces, esa es la manera, esa es una primera ruta. La segunda ruta, Tanrequena, por el río Cayali, pasan a Contamana, Pucallpa, a Guaitía, Tingoma, en estas zonas también en donde hay minería informal, en donde hay narcotráfico, donde se desempeñan en esta área de protección sexual. En Ancash, también en La Libertad o Cajamarca, y esas serían las rutas en las que estas personas a moverse o van a ser captadas para que empiecen a brindar sus servicios sexuales. Entonces, miren, las son conocidas. Y cuando realmente empezamos a nosotros evaluar una víctima de trata, conocer su historia, nos va a ir narrando, ¿no es cierto?, cuáles son los lugares en los que ha estado, qué tiempo quieren, ¿cierto?, cuando quieren decir la verdad, pero cuando quieren ocultar, es muy difícil poder sacar algo, ¿no? Entonces, ellas van a disimular mucho todas las características lógicas de afectación que puedan tener o de incriminar a las personas con las que han estado vinculadas, ahora que puedan sus familiares sufrir, ¿no es cierto?, algún tipo de consecuencia. Entonces, por eso es de que ella no va a querer narrar, pero cuando narran y cuando ya han salido del círculo de la trata, en realidad sí empiezan los lugares en los que se han encontrado, el tiempo, cuál fue la modalidad de trabajo en esos lugares. También se da, ¿no? También vi el caso de un jovencito que fue también traído del Cusco y cómo fue traído, ¿no es cierto?, por diferentes mineras informales hasta llegar a Piedra, en donde se desempeñaba o donde laboraba en un lavadero de carros. Entonces, miren, también tiene que ver con la carretera interoceánica. Empieza La Pampa, en donde está esta minería informal tan fuerte, Mazuco, Huepetuje, también Ocangate, Urcos y el
Esta sería también la otra área que brinda, ¿no es cierto?, adolescentes y trata de personas, sobre todo en la zona del Cusco. Pero por lo general, o también son llevadas a esta zona de La Pampa. Entonces, este sería la ruta 3 del recorrido de las víctimas se captan, cómo se transportan y a qué lugares por lo general se pueden encontrar estas víctimas de trata. Bueno, la ruta internacional de la trata de personas, la ruta internacional de la trata de personas, en Quito, que iré, Ecuador, Cuenca, pero la más lejana en Colombia, como habíamos dicho, ¿no? Colombia, y a través de la se llega a las zonas de Piura, Chiclayo, Trujillo y como última ruta Lima. Sería la tercera ruta, la ruta internacional, por el cual también se da la trata de personas en nuestro país. El protocolo que nosotros podamos evaluar o podamos conocer acerca de la trata de personas. El protocolo de la Policía Nacional en donde habla cómo debe actuar o qué debe preguntar, cómo debe establecerse la policía hacia la víctima de trata y qué son las preguntas que tiene que hacer para recoger la denuncia policial a trata de personas. Entonces, este protocolo señala, ¿no es cierto?, cómo se tiene que hacer de incumplirse este protocolo, por ejemplo, se estaría también, pues se podría cuestionar la modalidad de cómo se ha realizado la denuncia por parte de esta víctima de trata. Esto lo puede hacer que esté el abogado haciendo la defensa del tratante, lo puede cuestionar, por ejemplo, con ese protocolo. También se puede cuestionar si es que no se ha seguido la acreditación de la situación de vulnerabilidad de la víctima de trata de personas del Ministerio Público, que como les señalaba, es importante que tenemos que conocer para poder hacer una correcta evaluación a una víctima de trata. Existe ahora últimamente un último documento del Ministerio de Justicia, la defensa pública en caso de trabajo forzoso y otra víctima de explotación, ¿no?, que también se ve el tema de la trata. Entonces, nosotros tenemos que conocer, además de la guía de evaluación del año 2021, conocer también, cuando se trata de evaluación de víctimas de trata, estos protocolos por la Policía Nacional, el protocolo de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y cómo se con estas personas desde la defensa técnica para el abordaje correcto de lo que trata de personas. Entonces, estas guías tenemos nosotros que conocerlas. Se encuentran ahí, les invito también a que puedan revisar. ¿Cuál es el proceso de identificación de víctimas de trata? Miren, no existe un proceso único y que sea este, pero sí van a existir algunas guías que nos van a indicar cuáles son los indicios para nosotros permitir conocer que esta persona está siendo víctima de trata de personas. A partir de diferentes características o comportamientos comunes y rutas de algunas propias de este grupo, se han podido determinar algunas características comunes que nos van a indicar a las víctimas de trata. Uno, habíamos señalado, era ya las rutas, ¿no? Las rutas por las cuales atravesó desde su lugar de origen hasta el lugar donde se encuentra. Esa ruta nos puede dar indicador de que ha sido víctima de trata de personas, ha sido trasladada, transportada por una red de trata. Se han identificado diferentes sistemas de indicios que nos van a permitir identificar de manera de trata y el acceso a los mecanismos de protección de estas personas. Entonces, ¿cuáles son los indicios para identificar? La propia complejidad de este fenómeno nos va a impedir tener una forma, pero existen determinados criterios. Un criterio que vimos está relacionado con los factores sociodemográficos, las rutas, y el lugar de origen de estas personas en relación al lugar donde estamos evaluando. La edad y el sexo también es importante, es otra variable. Ya habíamos dicho que se tratan de mujeres, sobre todo adolescentes. El nivel educativo también de estas personas, su nivel educativo por lo general es primaria o inicio. No hay personas víctimas de trata que tengan una educación superior, pues, o es mínimo, captadas o secuestradas. El nivel socioeconómico de estas víctimas, también el nivel socioeconómico está relacionado. El lugar de residencia, habíamos señalado, ya, zonas muy alejadas. La migración dominante o un factor sociodemográfico, sobre todo para trata de personas internacionales. Entonces, factores sociodemográficos que podemos identificar en una persona que estamos evaluando
que nos puede víctima de trata. Factores de vulnerabilidad también, factores biográficos, como victimizaciones previas, maltrato psicológico, maltrato físico, ¿cierto? Por parte de la familia de origen, que haya sufrido esta persona, que la hacen tener la necesidad imperiosa de salir de ese grupo familiar. Las victimizaciones previas, psicológicas, en el hogar, factores psicobiológicos también que pueda tener esta persona, o alguna psicopatología previa también que no le permitan entender el problema en que está inmerso, está metido en una situación de victimización criminal como es la trata de personas. Y factores de riesgo a los que están expuestas estas adolescentes, como habíamos señalado, la estructura familiar. No forman parte de una familia funcional, son familias disfuncionales, sobre todo donde la madre o el padre son los ejes centrales de la familia mononucleares. El funcionamiento de la familia es altamente conflictivo o violento. El entorno se justifica este tipo de conductas. El entorno social también está relacionado de problemas sociales, alta delincuencia, promiscuidad, prostitución. Son los factores de riesgo por el cual estas personas son captadas y son trasladadas a ejercer explotación sexual. Factores protectores en este tipo de víctimas generalmente no vamos a encontrar, por eso es que son víctimas, ¿no? Porque no han habido factores protectores, persona sea inducida en la red de trata. Pero los factores protectores a posteriori, para que esta persona salga de esta red de trata y pueda, ¿no es cierto?, rehacer su vida, podríamos señalar una amiga, amigas de su propiedad que la puedan contener emocionalmente. También muchas veces ya la, la capacidad de resiliencia que pueda tener la mujer o la persona víctima de trata a nivel de habilidad, determinado tipo de habilidades de comunicación que le pueda permitir mejorar y entender el círculo, a nivel familiar también, cuando se encuentran con la familia, cuando la familia ya frente a la víctima y establecen un nuevo nivel de comunicación, también el cambio, sobre todo en condiciones, también pueden permitir de que esta persona salga de este modelo de trata. Entonces, es difícil identificar a una víctima de trata, técnica forense, que nos permita encontrar estas variables, que nos permitan en qué variables interactuaron para que esta persona se contrate. Lo más importante del análisis del riesgo y de la vulnerabilidad es entender factores que al interactuar incrementan la probabilidad de que esta persona tenga problemas de riesgo. Entonces, una edad de 15 años, sexo femenino, nivel educativo bajo, ¿no? Un nivel económico pobre, lugar de residencia, una zona muy alejada del país, ¿no es cierto? De servicios públicos, falta de recursos de educación, ¿no es cierto? De este pueblo generalmente migren por cuestiones laborales, que serían los factores sociodemográficos. Con factores de vulnerabilidad como las victimizaciones de la familia desconstituida, ¿no es cierto?, altamente problemática, además de psicológicos en el adolescente, como problemas de depresión y problemas emocionales severos, no pérdida de la autoestima, que la van a llevar a estos factores a incrementarse la probabilidad de que esta persona se convierta en víctima. La interacción de los diferentes factores va a determinar que esta persona se pueda convertir víctima de violencia sexual, violencia psicológica o una víctima de trata, ¿no? ¿Cuál es el perfil de las personas involucradas? Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, la distribución de reclusas por trata de personas por ciento de varones y 41% de mujeres. Y miren, de conocer estas cifras, ¿por qué vemos de que en este delito, a diferencia de los otros de la gran participación de la mujer, qué sucede? ¿Por qué
hay una gran participación de mujeres en este delito, al narcotráfico o al delito de homicidio, por ejemplo, en donde la participación de la mujer es mínima. ¿Sí? Lo que sucede es de que la mujer, ¿no es cierto? Primero, muchas veces, ha sido, pero después esta mujer, conforme va madurando, se convierte, ¿no es cierto?, en parte de y estas mujeres, cuando van adquiriendo determinado tipo de edad, son las personas que van a empezar, como se dice, y a convertirse también en las mamis, en las personas que van a cuidar de las para que continúen siendo explotadas. Entonces, de ahí de que el número en este tipo de delitos, cuando se detienen a varones de este tipo de cuando se detienen a personas de este tipo de delitos, se detienen casi en el mismo porcentaje a varones y mujeres. Entonces, ¿no? Que estas mujeres de los 25, 26 años, cuando son detenidas, ya muchas veces han dejado de ser víctimas más, y están sobre todo a cargo del propio negocio. Son las encargadas de retener, administrar los negocios relacionados con la explotación sexual. Entonces, de ahí el gran porcentaje es vinculado a trata de personas. La edad promedio en varones al momento de cometer el delito es de 36 años. 26 años. Es decir, estas mujeres a los 26 años ya han dejado su y han pasado ya a formar parte, como les digo, de las personas que administran, más cuidan de las menores o de las adolescentes que son víctimas de la explotación sexual. Por eso es de 26 años. La mayoría de personas que están inmiscuidas en este delito, y eso también se explica, ¿no? Porque una persona casada, su pareja difícilmente va a permitir forme parte de este tipo de delitos, en donde la explotación sexual y el acercamiento con mujeres o varones es lo más característico. De ahí que se explica que la mayoría de estas personas son solteros. La pena privativa de la libertad promedio entre los imputados entrevistados es de 12 años. Años de pena privativa de la libertad como promedio. Los datos indican que el mayor número de penas impuestas es de 11 a 15 años. Es decir, la mayor cantidad de condenados por, se las ha condenado entre 11 y 15 años de pérdida de la libertad. Entonces, son penas que, como vemos, son penas elevadas, ¿no? El 50% fueron víctimas de trata o de explotación sexual. Esta cifra nos debe, porque miren, el 50% de las mujeres que han sido detenidas han sido víctimas de victimización. Entonces, ¿qué violencia psicológica y física que puede sufrir en el hogar, ¿no es cierto?, son un factor para que estas personas también se constituyan a largo plazo en víctimas de trata de mujeres. Entonces, este es un tema que da la investigación, ¿no? El 14% fueron víctimas de violencia física, explotación laboral, y el 27% no especifica. Entonces, miren, estas mujeres, 50% tuvieron ya algún tipo de antecedente de victimización. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, como de evaluación del año 2021, que nosotros tenemos que darle a los factores de susceptibilidad. Los factores de susceptibilidad en el ámbito forense son los factores de vulnerabilidad y los factores protectores. Los factores de vulnerabilidad porque pueden incrementar la sintomatología asociada al delito. Pueden también, ¿no es cierto?, reducir la capacidad de afronte de esta víctima, haciéndola incrementar el riesgo de ser víctima de cualquier delito. Entonces, los factores de vulnerabilidad van a interactuar en ese sentido. Los factores protectores también va a ser de que se incrementen los factores de riesgo y de riesgo, de tal manera que esta persona se va a convertir en una víctima de cualquier. Entonces, miren la importancia, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos que conocer de por qué nos si esta persona que estamos evaluando ha tenido algún tipo de victimización previa. Variar, va a variar y va a incidir en las conclusiones que nosotros podamos ir planteando. ¿Cuál era la función declarada de las personas privadas de su libertad dentro del sistema de trata de personas? El 46% se dedicaba a la explotación, el 22% a la captación, a la retención, el 14% al transporte. Entonces, miren, está definido más o menos cuál es la y qué porcentaje tiene cada grupo específico que delito.
Pues ahí vemos claramente, ¿no es cierto?, cuáles son las modalidades, ¿no?, del transporte, la captación y la explotación. Y la captación, cuando nosotros hablamos de captación, ¿qué serán las que captan a estas adolescentes? Habíamos dicho que eran personas varones, por ejemplo, a las adolescentes y las enamoran para que puedan entrar a la red de trata, que era una modalidad. Son otras también señoritas de la misma edad, mismas características, captan a estas personas para que puedan ser parte de la red de trata. La captación también es otra de las propagandas y diseños, ¿no es cierto?, los spots publicitarios en Internet y en las para que estas personas o estas adolescentes o mujeres vean esos y se decidan por contactar con una persona que los va hacia el círculo de la trata. Pero ¿quién es el que hace la captación? La persona que hace la captación, joven, que va a empatizar con esta persona, que le va a señalar que sí, ¿no?, que hay grandes sueldos, que ella gana un buen sueldo, que ella trabaja en tales lugares, que le pagan bien, que no tiene para poder trabajar, ¿no? Y muchas veces le dice, mira, a lo mucho lo que vas a tener que hacer es tomar licor. Con el tiempo ya te vas a ir acostumbrando y no vas a tener ningún problema con el consumir el licor, pero te pagan bien, mira que a mí no trabajando durante tanto tiempo y me va muy bien en este negocio, captando en este caso al adolescente. 1% de la retención son las personas que ya retienen a estas víctimas en el lugar donde van a la explotación sexual. En ese caso ya son mujeres o varones que se tratan de cuidado, ¿cierto?, este grupo de personas para que no se escapen y son las que más o menos generan ahí para tratar de controlarlas estas personas y no se vayan del lugar donde están laborando. Y el 46% a la explotación, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque tienen que retener a estas personas para que no se vayan del lugar de la explotación sexual. Mujeres víctimas en La Pampa y Delta, según la investigación, con 168 mujeres. Se hizo esta investigación con víctimas de trata de La Pampa y Delta, que habíamos visto en trata de personas, y se determinó, ¿no?, que el 78% de mujeres explotadas laboralmente y sexualmente en los campamentos tenían entre 18 y 24 años. Esa era la edad de las jovencitas, ¿no? Años. La mayoría provenía de las zonas de Puno, Cusco, Huánuco y Arequipa. De ellas tiene estudios de secundaria completa e incompleta, o sea, ninguna tenía estudios superiores. El 6% de ellas buscaba un trabajo para estudiar o mejorar su situación económica o familiar. Es decir, todas estaban en búsqueda de un trabajo, querían mejorar esa situación económica que tenían. Las afectadas presentaban problemas de ansiedad, depresión, trastorno de estado de ánimo, estrés postraumático y sentimientos de culpa, que la mayoría de personas tenían ese tipo de trastornos emocionales. Los indicios que una persona pueda ser víctima de trata de explotación sexual. Habíamos señalado ya los indicadores, ¿no?, que habíamos señalado ya, como son los factores de riesgo, los factores de vulnerabilidad o las rutas que nos pueden dar indicador de que esta persona pueda ser una víctima de trata. Pero comportamientos o situaciones que en mayor o menor medida son comunes y nos van a permitir identificar personas, lugares en los que trabaja, vive y frecuenta. ¿En dónde trabaja? ¿Dónde frecuentas, no? Cuando se hacen esas preguntas a este tipo de víctimas, lugares que están relacionados con algún tipo de explotación, ya sea que haya discotecas, que haya eh, lugares de masaje, que esté ubicado en determinadas zonas, lo cual ya nos daría un indicador de que esta persona pueda ser una víctima de trata. Agencia de zonas o clubes donde se ejerce la prostitución, de que se haya cambiado o que tenga un, ¿no es cierto?, de que constantemente se cambie de nombre, que no den su nombre, su nombre, ¿no?, que si no nos den nombres alternativos, que haya trabajado en bares, en clubes de desnudismo, de producción de pornografía, salón de masajes. Son los lugares por lo general en donde supuestamente está, que nos podrían dar un indicador de que esta persona es una víctima de trata y que deberíamos nosotros hacer una exploración más exhaustiva. Los indicios que una persona puede ser víctima de trata o explotación laboral. Generar y talleres de confección donde se trabaja bajo condiciones abusivas, donde hay recogida y productos agrícolas, empleadas del hogar, niñeras, construcción y hostelería. Son los lugares
donde más se concentra la trata de personas. ¿No? En esta fotografía es de estas personas asiáticas que habían sido traídas, ¿no es cierto?, para eh, generar delito a nivel de Asia, ¿no es cierto?, a través de sus connacionales en otros países en donde prácticamente chantajeaban o coaccionaban en los países asiáticos y pues, había sido traído por un grupo con ese fin específico y vivían en estas condiciones, ¿no? Condiciones. Indicios generales para reconocer que se puede tratar de una víctima de trata, documentos de identidad, existe, no tienen dinero, o hay, por lo general no tienen el control del dinero, el dinero va a ser controlado por el tratante o las personas van a señalar que no tienen el dinero, que no disponen de dinero, que no pueden movilizarse porque no tienen, en ese momento no disponen de ningún tipo de dinero para ningún trámite ni poder hacer nada. Por lo tanto, muchas veces estas personas ni siquiera pueden regresar a una segunda, no tienen en realidad dinero, porque todo el dinero es manejado por el tratante. Incapacidad de mudarse a otro por las amenazas, porque también no tienen los documentos para poder contratar, irse de ese sitio. El aislamiento de sus familiares y miembros de su etnia o comunidad religiosa, dados, tanto así de que estas personas de sus comunidades no saben si esta persona está vivo o muerto y contacto, incapacidad de comunicarse libremente con amigos o familiares, el coste de pasajes de viaje normalmente pagado en forma de deuda, es decir, estas venezolanas que vinieron desde allá, si el pasaje, mientras que les costó $1,000, ellas están endeudadas por $15,000 y tienen que pagar a través de los diferentes servicios sexuales, ¿no? Y además de descontar la comida, que generalmente se va a hacer impagable esas sumas de dinero y por lo tanto están tratantes. Entonces, ese es el problema grave que viven estas mujeres venezolanas que están siendo y no hay cuándo puedan pagar las deudas por las que han contraído para venir al Perú. Igual sucede con estas que son traídas por trata, ¿no? Desde la China o de otros lugares donde en realidad no el costo que están pagando estas personas por traerlas al Perú no van a implica, ¿no es cierto? Y el precio que les va a poner el tratante por haberlas traído. El aislamiento social, la limitación del contacto con personas ajenas a los tratantes o establecimientos, llegar todo contacto para garantizar que este sea solo superficial. Es decir, estas mujeres no tienen contacto, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a ningún tipo de servicio en nuestro país. Y por lo tanto están en incapacidad de poder establecer cualquier tipo de las instituciones por lo menos del Estado peruano, ¿no? Incapacidad o dificultad de comunicación país en el que se encuentran, o también del dialecto, ¿no? Porque si son traídas una que hable con una lengua machigüenga, por ejemplo, no conoce el idioma. Sufrimiento de abusos verbales o psicológicos con el fin de intimidar, degradar o atemorizarla, ¿no es cierto? Con el incremento del sicariato, también es una buena manera de controlar, o una buena manera de controlar a estas mujeres, eh, generándoles temor de que puedan ser victimizadas, ¿no? Y el sicariato es utilizada por estos grupos de las zonas donde trabajan, de que otros grupos no intervengan en esas, tener el dominio en determinadas zonas como Lima Norte, Lince, que son las zonas donde más se penales por mantener, ¿no es cierto?, a estas víctimas de explotación sexual. Entonces, ese es que atraviesa nuestro país y que la Policía Nacional hace intentos, ¿no es cierto?, por desarticular estos grupos, que son grupos, al igual que la violencia sexual se da en la clandestinidad, esto también se da en la clandestinidad. Y por lo general los servicios sexuales se ofrecen a través de la Internet ahora. Cerrados, inclusive muchas veces ni siquiera hay teléfonos de contacto, que hacen difícil que la policía pueda llegar. Dan contacto, se genera, y el contacto que hace la mujer que brinda su servicio se lo hacen en lugares públicos, ¿no? Nos encontramos en Plaza San Miguel a las 3 de la tarde, manera, de tal forma de que no señalan el lugar en donde están laborando, no impiden ir a algún hotel o cerca por la zona, de tal manera de que no se puede identificar a quiénes son las personas que están detrás de estos grupos eh, que vigilan y que están a cargo de estas mujeres que son
la gravedad del problema está vinculado también con una grave afectación en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino también en otros países como Ecuador, Colombia, Venezuela, se da este grave problema. Y que también se da en Europa, ¿no es cierto?, con las víctimas de trata, de personas vinculados a grupos de delincuencia internacional que prácticamente han hecho que este delito sea internacional. Indicios relativos a su entorno. De estas mujeres siempre va a haber medidas sistemas de seguridad. No andan solas, andan acompañadas. Cuando van a prestar sus servicios, siempre van en compañía de una persona que las está vigilando para que ellas no se escapen y para que paguen los servicios, las lleve y las recoge al lugar donde está su central, donde ellas trabajan. Nunca se ve a las mujeres abandonando estas instalaciones. Es decir, siempre van a estar acompañadas, nunca van a estar solas, de tal manera es imposible que ellas puedan escaparse. Las víctimas viven en un establecimiento en el que trabajan, viven o muy cerca de donde trabajan. Si se van, por ejemplo, como víctimas de trata, a, van a vivir, ¿no es cierto?, en la discoteca que está en el primer piso, y ellas estarán viviendo en el tercero, en donde les llevan su comida, en donde tienen su cuarto, en donde duermen ahí todos los días, ¿no? Y si quieren salir, salen en compañía de otra persona que las va a vigilar, ¿no? Pues es la manera como se hace para que estas personas no puedan escaparse. Su sueldo, entonces sin un sol a dónde van a poder ir, ¿no? Si necesitan algo y el tratante es la persona que les compra. Las víctimas viven en el establecimiento en el que trabajan como prostíbulo o el club o son vigilancia, sus viviendas o su lugar de trabajo. Las víctimas son mantenidas bajo vigilancia en público, la consulta a un doctor, un hospital o clínica para recibir tratamiento. Asimismo, en ocasiones, uno de los traductor. Es decir, muchas veces van estas mujeres con una mujer que es la que en realidad va a intentar hablar por la mujer, ¿no? Señalando que no entiende o que tiene y que necesita estar presente. Entonces, esos aspectos son importantes que nosotros podamos conocer. Hacemos las evaluaciones y las entrevistas a una persona sola, salvo que sea una persona con una discapacidad evidente. Una persona que no vemos una discapacidad, no tendríamos por qué permitir que otra persona esté afuera, a ver qué es lo que ha dicho, ¿no? Y amenazándola para que no diga, no relate nada relacionada con la situación que está viviendo. Eso es de que estas mujeres cuando van a una entrevista psicológica, en realidad no van a manifestar lo que está sucediendo realmente por el temor. Indicios conductuales no verbales, reticencia a la hora de hablar y se puede observar que mienten o actúan siguiendo instrucciones. En estos casos, donde nosotros más vamos a ver la desigualdad social, ellas intentan aparecer de la mejor manera, que no hay problema, que han estado trabajando en una zona turística, en donde ellas han sido bailarinas, en donde nadie las ha tratado, en donde ellas no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Es lo que siempre intentan decir investigaciones, al inicio de las investigaciones, o simplemente se van de ese lugar a otra provincia y el Ministerio Público ya no las puede contactar para que vuelvan a seguir con sus declaraciones, se caen. ¿Por qué? Porque estas personas son inducidas, ¿no es cierto?, por temor a la verdad, o simplemente ellas ya tienen un proceso de adaptación por el cual se sienten, ¿no?, que no tienen y que más bien con esas intervenciones se les está perjudicando económicamente, se está perjudicando, ellas entienden ya que es como su modo de vida, ¿no? Por el tiempo que han estado inmersas, entre comillas. Tienen una apariencia desaliñada, descuidada, así como rastros de otros signos de golpes, indicios de violación, de abuso sexual, cortes, magulladuras, quemaduras. Mujeres recién son introducidas a este sistema de trata y se oponen, ¿no es cierto?, a continuar en ese sistema. No tienen apetito, no han tenido sueño, no se dejan, ¿no es cierto?, violentar sexualmente, y por lo tanto vamos a ver que estas personas sí presentan este tipo de... Se les nota ansiosas, con miedo, especialmente susceptibles o impresionables, nerviosas, en especial si un acompañante que puede actuar como traductor y forma parte de la red de trata está presente en interacción con terceros. Hay pausas y silencios que nos estarían indicando que la persona está tratando de lo que nos quiere decir. Los silencios muchas veces dicen mucho, ¿no? En relación en el contexto de una
forense. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para considerarlo como indicios conductuales no, y que si en todo caso la víctima no nos señaló nada, nosotros podamos señalar esto que nosotros estamos en relación de la conducta, de tal manera que al momento de establecer nuestras conclusiones, nosotros que no que existía reticencia, desgano a la hora de narrar lo que se le, pese a que su apariencia era desaliñada, presentaba golpes, magulladuras, inclusive hay un certificado médico de descargos recientes a nivel vaginal o anal, ¿no? Además de notarse ansiosa, con miedo, a querer hablar, bajaba la mirada, se callaba. Esta persona no manifestó nada de lo ocurrido, ¿no? Pues eso lo podemos señalar. Y esto que estamos hablando, nada. Y al final nosotros debemos considerar, ¿no? Que existen factores de vulnerabilidad en esta persona, que inclusive estos factores de vulnerabilidad pueden llevar a que esta persona le ha podido suceder. Pero no vamos a dejar en esta dimensión de no describir esos aspectos que son para determinar que esta persona posiblemente está en un círculo de trata y que necesita de la protección a través de determinado tipo de medidas de seguridad que se puedan plantear para esta mujer. Pueden expresar su situación o la de familia, bien sea en el país o de origen u otro, dan respuestas evasivas o muestran temor, ¿no? Entonces, miren, siempre van a mostrar un determinado tipo de temor, sino a querer señalar lo que le ha sucedido. Vamos a notar nosotros una incongruencia entre el lenguaje en este tipo de víctimas, de tal manera que nos va a llevar a la determinación que el relato que nos está brindando es poco creíble, ¿no es cierto? Que no existe coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal y la persona muestra mucha resistencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que plantear eso. Y por lo tanto, nosotros tenemos que señalar en nuestras nosotros estamos evidenciando en relación a lo que hemos podido analizar. ¿Qué hemos podido analizar? Persona, ¿no es cierto? Según los indicadores y la ruta de trata, viene de una zona donde generalmente establecen rutas de acceso a la trata de personas, ¿no? Esta persona estaba en tal lugar, tal señalado que ha trabajado en tales lugares, ¿no? Como dama de compañía, en tales lugares, ¿no? Al preguntárseles acerca de si habían tenido relaciones sexuales no, o que en realidad sí lo hacía, pero bajo su consentimiento y que ella trabajaba como prostituta, que no ha sido víctima de coacción para que se quede en ningún lugar y que nadie la ha sido encontrada, ¿no? Sino que ella vino por sus propios medios. Pues esos aspectos son los que nosotros determinar y ver, ¿no es cierto?, lo que vamos a plantear nosotros en nuestros informes. Indicios en la salud, generalmente, ¿no es cierto?, en los inicios de la trata, cuando la persona proceso de adaptación a este sistema, vamos a ver desde nutrición, hidratación y escasa higiene, infecciones y enfermedad sexual, el hueso roto, no tratadas, señales de violación sexual o abuso sexual, signos visibles de cortes, magulladuras, quemaduras, malas condiciones de salud que puedan tener estas víctimas. Generalmente se dan estos casos con las víctimas de los campamentos mineros como la Pampa, en las zonas de Huamachuco, Santiago de Chuco, en donde son transportadas estas niñas para trabajar en estas cantinas, en donde no se les brinda las condiciones de tener adecuadas condiciones de vida, ¿no? Entonces ahí se van deteriorando esos casos, ¿no? Inicios médicos específicos para las víctimas de trata sexual, procedimientos médicos forzosos a los que han sido sometidos, como por ejemplo abortos, o han sido pruebas de embarazo, contra su voluntad bajo coacción, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias, abusos sexuales o violación por parte del tratante, por parte de también que buscan sus servicios, que son parte de la cotidianidad de víctimas de trata, ¿no? Si podríamos señalar. Pues todos estos aspectos se presentan en mayor o menor víctimas de trata. Indicios en la salud mental de la víctima, las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, frecuencia, alteraciones psicológicas como trastorno de estado de ánimo, estrés agudo, trastornos psicológicos graves, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, fobias, ataques de ¿no es cierto?, el conjunto de problemas psicológicos que van a presentar estas víctimas en donde han sido afectadas, ¿no? Por
Posibles reacciones de la víctima de trata. En el transcurso de la entrevista, algunas de estas reacciones se puede presentar desesperación, confusión, historia aparentemente contradicciones, muchas veces producidas por el estrés postraumático o la falta de información sobre muchos aspectos. Es de una historia no creíble, no creíble, ¿no? O sea, no es una historia lógica, sino es una historia desestructurada, ¿no? De donde en realidad hay muchas omisiones. No quieren hablar sobre su situación legal y qué puede suceder. Sobre todo no quieren establecer nada que signifique el poder generar el que pueda encontrarse quién es el responsable de la situación de trata, ¿no? Van a tratar de ocultar hasta responsables de esa situación, esconder su situación verdadera por la que están atravesando. Responden o evitan preguntas personales que nos van a poder determinar la situación emocional, o cuál es su verdadera situación laboral, inclusive cuál es su verdadero nombre, ¿no? Deberán estar siempre con un acompañante, porque señalan que tienen miedo, que tienen pánico. Contacto visual. ¿Por qué? Porque no permiten de que la persona mire fijamente, porque en realidad es una cosa que evaden en el contexto de una entrevista forense. No solicitan ayuda, trata o estar siendo explotadas, expresan miedo o represalias personales o en contra de su familia, y por lo existe la posibilidad del síndrome de Estocolmo, que también que estas personas hayan podido establecer un vínculo agresores y por lo tanto ya no lo ven, ¿no es cierto?, como una persona que la explotó sexualmente, sino la ven como una persona que es su pareja, que la persona las ama, está vinculada con ellas porque en realidad las quiere y les quiere dar trabajo. Existe falta de color para poder esclarecer los aspectos relacionados con este delito. Entonces, esas son las características que cuando evaluemos una persona de víctima de trata, que nosotros tenemos que conocer para que nosotros hacer una correcta evaluación, ¿no? Y no nos dejemos llevar por la versión que ella nos pueda dar. ¿Por qué? Porque en realidad ya han aprendido, ¿no es cierto?, a mentir o a ocultar falsa información que nos puede llevar a nosotros a equivocarnos en el informe que nosotros estamos realizando. He señalado también de que la migración es uno de los principales factores de riesgo. Es uno de los principales factores de riesgo. Mira, mira, se migra porque en la localidad donde uno vive hay pobreza, no hay condiciones, no hay lugar donde estudiar. Hay una serie de características por las cuales migran las personas. Si no veamos de los venezolanos, ¿no? Porque han migrado de su país, ¿no? ¿Qué sucedió en Venezuela? Por el cual era un país próspero y tuvieron que ver en la necesidad de migrar a diferentes zonas de Latinoamérica. Entonces la separación forzada, la ruptura del instinto de apego es una de las principales características que van a los principales problemas emocionales en estas personas. Les va a generar un sentimiento de por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades. Es decir, todos estos venezolanos que no tienen medios económicos, que están en los micros, ¿no es cierto?, van teniendo estas características psicológicas de desespero. Luchan por la sobrevivencia, generándose diferentes tipos de trabajos, incluido, ¿no?, mecanizada. Tienen terror a viajes migratorios, ya no quieren viajar ni regresar a su lugar, o si están, quieren ir regresar a su lugar de origen, pero tienen temor de regresar bajo las condiciones que vinieron, porque no quieren atravesar nuevamente el hecho de irse por tierra o caminando hasta la zona de frontera y después a Ecuador, Colombia, hasta llegar a Venezuela, ¿no? Entonces, es demasiado lejos, traumante para ellos. Miedo a las amenazas de las mafias, detención y expulsión, miedos a al propio Estado peruano que no les brinda sus papeles, ¿no es cierto?, para que puedan laborar en nuestro país y trabas también para desempeñarse normalmente en nuestro país. Indefensión, hechos. Son ciudadanos que no tienen derechos como tenemos los peruanos. Se naturalicen como peruanos, ¿no? Ya puedan casarse con un peruano, peruana. Por lo general, entonces, estas personas están en un alto nivel de vulnerabilidad, que las factible de cualquier tipo de delito, ¿no? En estas personas se va a incrementar, conviertan en víctimas o que también bajo las mismas condiciones que se conviertan
en agresores. Entonces, tanto la mujer venezolana como el varón venezolano, por estas condiciones de señalando, pueden fácilmente ser víctimas o agresores o no comandar formar parte de grupos delictivos. Entonces la víctima es separada del lugar o el medio donde está y se cortan los vínculos afectivos que tiene con ellos mediante el uso de la fuerza, coacción o el engaño. Eso genera desarraigo en estas personas, de no sentirse parte de un grupo, de no sentir que ya tienen, que se encuentran en un lugar donde no tienen sus padres. Y el objetivo de este desarraigo en los tratados provocar las condiciones de aislamiento que permitan al tratante mantener el control y explotarla. Es la característica central que van a tener estos explotadores para poder mantener a las mujeres de su grupo afectivo, de su comunidad, de sus familiares, de tener el control total sobre esta víctima. Este aislamiento y desarraigo se materializa en el traslado de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, cambiando de teléfonos, desvinculándole cada vez más del grupo de amigos, del grupo de familiares, con sus propios familiares. ¿Cómo más se produce este desarraigo? Al despojar personales, quitarle el celular, la cédula de su país, cualquier documento que las vincule quiénes son y de dónde son y de qué país son. ¿Cómo más la desarraigan? A través de la comunicación bajo un estricto control por parte de los... Y cómo más a través de la aceptación, las controlen en el supuesto, ¿no es cierto?, entre comillas, de protegerlas de otros grupos o protegerlas para que puedan desempeñar su trabajo. Entonces, este es el eje central de entender cómo se da este desarraigo y cómo estos grupos tratantes pueden ejercer el poder y el control sobre estas mujeres víctimas. Entonces, estos aspectos son importantes. Y esto sería lo que nosotros deberíamos al momento de hacer nuestro análisis de inclusión forense, ¿no? Si nosotros estamos visualizando son las características psicológicas de esta persona vinculadas a este desarraigo, cómo se dio el desarraigo, cuáles son las manifestaciones psicológicas que ahora manifiesta esa persona después de haber tenido la migración. Entonces, como factor de riesgo, nos habla que es una victimización crónica, no es de un mes, ha llevado ya un tiempo largo. Se da el síndrome es decir, la persona ya no ve alternativas a la solución a su problema y por lo tanto ya no ve, al no haber alternativa de solución, tampoco va a buscar algún medio para escapar de la situación. Esta persona tiene ausencia de autoeficacia, es decir, ya no tiene la capacidad de decisiones. ¿Por qué? Porque a través del desarraigo y estas conductas, estas capacidades, estas habilidades sociales que tenía esta mujer, y esta mujer tiene déficit de capital social, es decir, ya no tiene ninguna habilidad social que le permita afrontar por vivir en el Perú, el vivir en una comunidad, el desempeñarse sola y creer que estando bajo tratantes es la única manera de poder sobrevivir y poder desarrollarse como ser humano. Simplicidad también del delito, ¿no es cierto? Tanto las personas son sometidas, ¿no? Y también las diferentes para que estas personas interactúen solamente con este grupo de tratantes, lleva a que este se convierta, ¿no es cierto?, en un problema social tan grave por el cual se convierte en un problema y que no ve salida o no ve alternativa para poder escapar de esa situación en la cual. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en víctimas de trata de personas? ¿Cuáles que nosotros deberíamos identificar, no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ulises. Este nombre del personaje de la mitología griega Ulises, también conocido como Odiseo. Esta situación de estrés y desgaste emocional que experimentan algunas personas que emigran a otro país oportunidades, pero se enfrentan a dificultades y obstáculos en el proceso de adaptación. Es decir, persona que viaje a un país extranjero en las mejores condiciones como migrante, este síndrome de Ulises.
en mayor o menor medida. Es decir, va a tener problemas a ese nuevo modo de vida. ¿Ya? Entonces, estas personas afectadas por múltiples desafíos, el no saber el lenguaje, el no tener ningún amigo, el no tener dónde vivir, el no saber qué hacer en un lugar donde no tienen ninguna persona con el cual vincularse. Esos son mujeres. Pero a diferencia de esta persona que se va a buscar un trabajo, ¿no es cierto? Y tiene la capacidad de elegir, de repente, esta persona está sometida por un grupo criminal que va a evitar que esta persona establezca contactos con otros grupos que se van a romper todos esos vínculos, inclusive con la familia, en llamadas también se van a romper, o en llamadas locales para contactarse con sus familiares, también va a ser de tal manera que eso va a generar múltiples problemas. ¿Ya? Entonces, el síndrome es un cuadro psicológico que describe una serie de estresores que sufren las personas que migran. Depresión, síntomas ansiosos, somatoformos y disociativos, se da un duelo migratorio que depende del tiempo fuera del país de origen y la distancia, y la prevención y el son claves para que estas personas en las mejores condiciones puedan, ¿no es cierto?, puedan sobrevivir. Pero diferente es, como estamos señalando, en las víctimas de trata, en donde este apoyo o factores protectores no se va a dar. Como no hay, ¿no es cierto?, estos factores protectores y las condiciones son otras, que son víctimas de explotación sexual, de violencia sexual, violencia psicológica, consumo de drogas, consumo de alcohol, están metidos en un círculo de alta violencia, ver un adecuado procesamiento psíquico. Y esto va a generar un estrés crónico que se va a convertir en un trauma, ¿no es cierto? En un trauma, en un trastorno postraumático, en cualquier otro problema grave relacionado con su salud mental. Más de las siguientes formas. Una experiencia directa. ¿Qué es un trauma? Un trauma es en uno más de las siguientes formas. Se ha dado una experiencia directa vinculada con una situación grave. Le ha ocurrido a otros. Hemos visto que a otros han sufrido esta situación grave. Conocimiento que le ha ocurrido a un familiar próximo de manera violenta o accidental y la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. ¿Cuál puede generar un trauma? La calidad de amenazante subjetivo es mayor a la naturaleza del evento objetivo, es decir, vamos a tener una mayor percepción de afectar gravemente nuestra propia salud. Eso va a generar un trauma, ¿cierto? ¿Cómo se explica el trauma de vista psicológico? En esta conceptualización de trauma compleja, que van a ser comportamientos de las víctimas relacionadas con una serie estructurales de su personalidad y un funcionamiento vulnerable como respuesta a traumatización, que se va a conocer como tema, como la revictimización, y que va a generar una serie de características psicológicas que nosotros podemos identificar, dar una evaluación psicológica forense a una víctima de trata. Impacto, ¿en qué áreas vamos a encontrar este impacto en las víctimas de trata? Vamos a encontrar hipernemsia, o sea, una amnesia incrementada, ¿no? O recuerdos de cuando la sacaron de su casa, de cómo la desvincularon, de cómo la engañaban, de la primera vez de que un cliente le ofreció tener relaciones, de cómo fueron esas relaciones, relacionadas con el hecho de que sueñan a la mamá, sueñan al papá, se sueñan en su ciudad, sueñan, los vecinos la ven que se está prostituyendo, piensan que en su comunidad ya conocen una serie de problemas relacionados con los recuerdos, de ese tipo de recuerdos que van presentando estas personas que se van, eh, que se van como parte de esta traumatización compleja. O hipernemsia o déficit de la memoria. Por eso señalábamos de que estas personas no se acuerdan de diferentes fases a través desde que fueron inicialmente trasladadas de su casa. Hay una desorganización, se acuerdan por lapsos. La memoria, ¿no es cierto?, se señala, intenta protegerse, ¿no? De tal manera de que genera olvidos, de que situaciones tan graves que han vivido, prácticamente existen unas lagunas en la memoria de estas personas. En hacer una descripción
que parezca fiable porque se ha producido este hecho de la memoria o amnesias selectivas que han producido olvidos, situaciones traumáticas. Por eso que se dan estos recuerdos fragmentados y también se da la amnesia al tratar de olvidar hechos graves por los cuales se han atravesado. Entonces, esos dos aspectos, o encontramos en una víctima, ¿no es cierto?, que va a tener este tipo de memoria o también vamos a encontrar víctimas que van a tener déficit o amnesia de memoria y cuyos relatos van a parecer incoherentes y por lo tanto poco creíbles. Pero no es eso, sino que con los problemas graves que han sufrido a lo largo del proceso de la organización, la trata. Entonces, el impacto del trauma va a influenciar cuando nosotros entrevistemos a estas personas. Vamos a ver de que no es un relato o sentimos que no es un relato, no lo escuchamos como fiable, porque cuando le preguntamos la primera vez cómo vino, nos va a señalar de que vino de Huancayo a Lima. La segunda vez la repregunto para clarificar cómo fue la primera vez que vino, nos va a decir de que vino de Huancayo a Huaraz. ¿Cómo? Pero primero nos dijiste a Lima y después nos dijiste a Huaraz. Entonces van a haber contradicciones, ¿no? El mismo hecho de cambiarse de nombre en cada lugar donde se han encontrado, aparte de estos problemas relacionados con la memoria y también relacionado con el testimonio, con el impacto en el testimonio que puedan dar ellos. La experimentación de los recuerdos al narrarlos, en algunos casos, estas personas van a sufrir emocionalmente mucho al narrar determinado tipo de eventos muy vividos por estas personas, sobre todo por las que no han naturalizado el hecho y que las fases iniciales, cuando recién son llevadas por las víctimas de trata, tendencia a la descripción, no dan detalles. ¿Por qué estamos señalando que no dan detalles? Porque intentan olvidar o han intentado, cuánto tiempo, tan largo tiempo viviendo en cautiverio, han intentado olvidar estos momentos y por lo tanto han preferido, ¿no es cierto?, no recordar estos detalles ya. Inexactitud de detalles específicos, y esto lo señala Manzanero y González. Entonces, por lo tanto, estas personas capaces de establecer cronológicamente las fechas de lo que les ha sucedido. Primero, porque las mantenían saber la fecha sin ver televisión, sin tener contacto con la realidad, y por lo tanto no pueden señalar el mes, el no sucedió, aunque no tenían noción, ni siquiera muchas veces si se encontraban de día o de noche, ¿no? En lugares con luz eléctrica, de manera permanente, sin saber si es de día o noche. Alusiones o pesimistas, no presentan identidad de víctima, es decir, no van a presentar esas características que nosotros podemos encontrar relacionadas con el estrés agudo o los síntomas de estrés postraumático, no, son otro tipo de víctimas que no van a presentar estas características. Tenemos que apuntarnos más que todo a definir los factores de vulnerabilidad, las victimizaciones previas y tratar de establecer la ruta o determinado tipo de características, cómo es esta persona. ¿Por qué? Porque no va a haber una afectación psicológica cognitivo-conductual en alguno de los casos, sobre todo cuando ya la persona ha tenido un proceso de victimización crónica. No lo vamos a esos indicadores, ¿no? Perdón al agresor es frecuente también, ven al agresor como de su pobreza, que le está brindando trabajo y que en realidad perdona, que no es un tratante, ¿no? Entonces, esas son características normales que están relacionadas con el impacto del testimonio y que pueden interferir al momento de que nosotros podamos hacer una evaluación psicológica por ¿qué mecanismos psicológicos y comportamentales adaptativos para las víctimas? Estas víctimas, para poder sobrevivir en esas, van a tener algunos mecanismos psicológicos que les van a permitir adaptarse a temas de vida. Se da una alteración de la regulación afectiva. O sea, ahí tristeza ni lástima, ¿no? Se van a sentir bien en el lugar donde se encuentran, pese a las condiciones en las que están viviendo a ese lugar. No se van, no, por más que estén aisladas de su familia, ya no una depresión o no van a estar ansiosas. ¿Por qué? Porque van a regular de manera efectiva para adaptarse a ese contexto. Se va a dar una vinculación traumática con el agresor, que se llamaba el síndrome de Estocolmo. Es decir, van a establecer una relación con su agresor o con su secuestrador o con la persona que las mantiene en esas condiciones de aislamiento. La adaptación e identificación con el agresor.
se van a adaptar e identificar con sus agresores. La mujer que los cuida, con el varón que los transporta, va a haber una adaptación. Va a haber una autodevaluación también por parte de ellas mismas en determinadas características. Y sobre todo se va a dar este concepto tan importante señalado de indefensión aprendida, en Seligman hace mucho tiempo, ¿no? Donde estas personas han intentado o han visto la de ese sistema de vida por tanto tiempo y al no conseguirla, y esperanza de poder salir de esas condiciones y por lo tanto viven el momento ya simple escapar o salir de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué indicaría este concepto de prevención aprendida de Seligman? Entonces, miren, estos son mecanismos que permiten que estas víctimas se adapten a las condiciones del tratante, de tal manera que no van a buscar salir de esa situación. Muchas veces son intervenidas, estas personas son recuperadas por la policía, las lleva, ¿no es cierto? Se les hace las evaluaciones y a los 2 o 3 meses vuelven a desaparecer, ya por su propia voluntad, ¿no? Vuelven a desaparecer y se contactan nuevamente con estas que las han metido en ese trabajo. ¿Y por qué? También porque el Estado peruano, pese a sacarlas, ¿no es cierto?, brindarles terapia en esta fase inicial, no se les da la oportunidad también de insertar trabajo productivo. Y muchas veces estas personas ya han ganado dinero, muchas veces siendo explotadas, o son parte también, ya les dan parte del dinero y ellas manejan ya también, y ven, ¿no es cierto?, que es una forma alternativa de ganar como la prostitución, y es en esos sentidos de que, ¿no es cierto?, muchas veces a dedicarse ya al trabajo de la prostitución. Un caso que había sido retenida por cerca de 8 años por unas víctimas de trata y que había dinero en cantinas del Cono Norte y después fue llevada por su y contactada, madrina y contactada con una red de prostitución en Arequipa, en donde trabajó en diferentes asientos mineros en la zona de La Joya, Tacna y después de 8 años recuperada, ¿no? Fue recuperada de esos lugares y vino acá a Lima. Esta persona fue recuperada, ¿no? Ella no había querido mantenerse en este trabajo. Y entrevistaba a una persona que tenía graves problemas psicológicos, ¿no? Era una persona que no podía, con un trastorno de estrés postraumático complejo, en donde tenía una activación, situación o evento, reaccionaba intensamente y un grave problema de trastorno de estrés postraumático complejo. Pero a otras víctimas vienen, no sienten nada, se muestran apáticas, no muestran ninguna sintomatología considerada como reacción estrés aguda, ni trastorno postraumático, ni ningún tipo de alteración del estado de ánimo, en donde en realidad de que han trabajado, ¿no? Que han estado lejos de su familia, pero que se sienten bien y que no tienen ningún, que no saben por qué la policía está señalando eso y niegan todos los hechos, ¿no? Signo de daños evaluados, socioeconómicos, tienen deudas en su país de origen. ¿Por qué? Porque ahí se les ha prestado el dinero para que puedan venir, ¿no es cierto? Esas deudas son las que tienen que pagar, brindando sus servicios con estos grupos organizados. Ausencia básicas, alimentación, ese servicio, que también no tienen estas víctimas, sobre todo del extranjero, y también las que son explotadas o tratadas acá y trasladadas a otros lugares, también sufren de estas necesidades de hospedaje y servicios, precariedad y estabilidad socioeconómica, dificultades asociadas a la ilegalidad de residencia, porque no tienen documentos, ¿no? Y constantemente son intervenidos bares, discotecas, casas de masaje, clandestinos, ¿no? Presentan alta desconfianza hacia todos, ausencia de red de apoyo, sensibilidad o hiperactividad, dificultad en el manejo del estrés, sintomatológico, ansiosos, trastornos adaptativos, reexperimentación, vivencian diferentes tipos de malestar, temor a las acciones vengativas de la red de trata, variables traumatogénicas como indefensión, sexualización traumática, efecto rebalse, autoestima y autoimagen, de responsabilidades. Entonces se dan cambios y modificaciones estructurales en su personalidad, dan vulnerabilidad frente a otros delitos, tienen pronóstico en daño y participación judicial. ¿No es cierto? Ya una serie de denuncias ha estado inmersas en una serie de intervenciones
en realidad los procesos judiciales que tienen generalmente lo van a abandonar a adecuada participación judicial porque en realidad no quieren que se les haga nada a las... Entonces, miren, los daños evaluados a este tipo de víctimas son... Lo que nosotros tenemos que entender, como bien se ha señalado, es de que algunas mujeres van a presentar algún tipo, no van a presentar. Dentro de las características centrales, no estrés aguda, sino hablemos de otras variables que nos permitirían entender las condiciones que estas pueden sentir, están estas variables traumatogénicas de Kierkegaard, ¿no? En donde él nos otras características de estigmatización, de la culpa, de la indefensión, socialización traumática. Y este concepto que nos permite, nos da Kierkegaard, nos permite también hacer una explicación a nivel de análisis forense, características que presenta esta mujer, ¿no? Relacionada con la victimización a través de trata de personas. Es decir, esta persona va a presentar, ¿no? Va a tener, ¿no es cierto?, rechazo hacia determinado grupo de personas. Eso sí lo podemos evaluar. Tener culpa por lo que le ha sucedido, muchas veces por no denunciar o por no denunciar o por salido a tiempo de esa situación o por no haberse contactado rápidamente con sus familiares. Tener la indefensión, es decir, la incapacidad de poder adherir después de iniciado ese proceso, de poder caer en la situación. Esto se ha dado a través de un proceso de sexualización traumática. Es decir, víctima de múltiples situaciones de abuso sexual, ¿no? En donde primero fue agredida sexualmente y después ya empezó a recibir una prebenda económica para seguir manteniendo la coacción de las personas que la cuidaban. Entonces, este modelo, igual que el modelo del estrés, nos permite determinar algunas variables psicológicas víctimas de trata, ¿no? Que tienen que ver con esta sintomatología que nosotros podamos evaluación psicológica forense. Entonces, esto nos permitiría entender mejor por qué o qué características vamos a encontrar en esas mujeres que no presentan relacionadas con la reacción estrés agudo, ¿no? O al trastorno de estrés postraumático. Entonces, características o que tampoco presenten síntomas depresivos o ansiosos. La que nos permitiría explicar eso es el modelo traumatogénico de Kierkegaard a través de describir la culpa, la dimensión y la sexualización traumática. Esos factores también tenemos nosotros al momento de hacer una evaluación de una víctima de trata de personas. Desafíos con las víctimas de trata. Se necesita de que haya en nuestro país y en las institutos de medicina legal y en las evalúe este tipo de personas, personas que conozcan, ¿no es cierto?, otro tipo de dialectos, para que puedan comunicarse directamente con estas personas, o si se trata de una mujer extranjera, ¿no?, que haya sido víctima de trata. Mejorar las condiciones sociales para que estas personas puedan nueva situación después de ser recuperadas de una situación de mejorar las condiciones psicológicas para estas personas a través de programas psicoterapéuticos de largo plazo, reinsertarlas en su cultura de origen y con su familia, colaboración, investigación y para lograr una mayor empatía por parte de la víctima, eh, buscar, ¿no es cierto?, vencer la reticencia de estas personas a la evaluación y a los procesos a través de un acercamiento más empático con este tipo de víctimas y de reconocimiento de los problemas socioemocionales que presentan, entender este tema del desarrollo, obviamente se tiene que trabajar para que esta persona logre nuevamente adaptarse a su, para que el núcleo familiar entienda cuál es el problema tan grave que ha sufrido esta y cómo sus características psicológicas han cambiado a raíz de este problema grave y del el ser sometida durante bastante tiempo a un sistema de trata. Muchas veces la familia no lo entiende, ¿no? ¿Por qué cambió? ¿Por qué se viste como una P? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué ha cambiado? Son cosas que no se entienden y que muchas veces las propias personas vuelven a ser ese núcleo familiar. Desconfianza en los organismos policiales, institucionales, víctimas, pensando que se va a comprometer y se va a poner a riesgo a los familiares directos también.
se tiene que abordar de diferente manera, ¿no? Este tipo de casos para que no estas personas participen en esos procesos judiciales. Dificultad de la identidad de cómo lograr que estas personas recuperen su identidad, eso es lo principal, vuelvan a en lo posible, ¿no es cierto?, que fueron antes de iniciarse bajo el tema de trata. Entonces, estos son algunos de los desafíos que nos quedan a nosotros como psicólogos, nuestro abordaje con las víctimas de trata. Entonces, vemos que es uno de los más graves problemas que tenemos en términos de la violencia contra la mujer en nuestro país, en Latinoamérica y a nivel mundial. Como psicólogos tenemos que estar preparados para afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, la evaluación pericial de víctimas también tiene que centrarse en una correcta evaluación. En la guía del IML 2021, criterios, ¿no es cierto?, resumidos para que nosotros podamos hacer una correcta evaluación de trata de personas y nosotros podamos hacer un informe que pueda servir para que pueda, ¿no es cierto?, como garante de la acción penal, puede en realidad llevar a buen término este caso y puedan ser sentenciados y esta mujer pueda, en cierto modo, este caso, como psicólogos, debemos entender el por qué, entender, comprender por qué esta persona ha permanecido en la relación abusiva, qué factores lo llevaron a permanecer en esa situación, e inclusive ya no salir con su... Entender cuáles fueron esos recursos psicológicos poco disponibles que no le permitieron salir de esta relación abusiva, ¿no? Entonces tenemos también que la tendencia de estas mujeres a abandonar los tratamientos psicológicos y la tienen a sostener la denuncia y los procesos judiciales. Entonces, esa es lo primero que tenemos que entender. De igual manera para una mujer víctima de violencia, ¿no?, que también muchas veces perdonan al agresor. Pero en este caso, de un delito tan grave, ¿no es cierto?, ¿por qué, no es cierto?, estas personas tienen dificultad para sostener la denuncia? Lo hemos explicado en este. Nosotros, bajo estos entendimiento y comprensión desde la empatía, nosotros debemos favorecer la empatía entre los diferentes agentes de intervención, psicólogos, policías, fiscales, las defensas técnicas, los peritos y cualquier otra persona que estén vinculadas a estas personas, deben tener un acercamiento empático de la problemática que sufren estas víctimas de trata para que nosotros podamos realizar una correcta intervención psicoterapéutica y que estas personas puedan reintegrar poco a poco, ¿no es cierto?, en su nueva, diríamos, en su proyecto de vida. Generar su proyecto de vida a través de la empatía y el apoyo de los diferentes actores en estos casos de víctimas de trata. Entonces, de eso se ha tratado esta sesión. Agradecer a ustedes por habernos escuchado y a la próxima semana empezaremos con el módulo en el marco de la ley 3364, hablando de cuál es el perfil de algunos conceptos importantes relacionados con nuestra profesión, como es en criminología, de criminalística, entender también el concepto mismo de psicología jurídica y forense y determinar ya, ¿no es cierto?, el marco teórico conceptual en el cual seguía nuestro trabajo, como es la guía, como es 64, la ley de violencia contra la mujer en nuestro país. Entonces, esos aspectos los vamos semana siguiendo más o menos los puntos que la institución ha señalado para desarrollar el primer módulo relacionado con toda la evaluación psicológica forense en el ámbito de la violencia. Entonces, bueno, les agradezco mucho y si hubiese alguna pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. ¿Hubiese alguna pregunta, por favor, los escucho? Bueno, como no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima semana donde empezaremos ya el dictado del módulo acerca de la psicología forense en el marco de la ley 3364. Gracias, muy amable.